Bueno, yo como ingeniero en computación, ingeniero, voy a responder las siguientes preguntas. En general, ¿qué tipo de actividades realiza el egresado de esta carrera? En mi caso es ingeniería en computación, como mencioné. El tipo de actividades suele ser variado, sin embargo, dependiendo de la especialidad que tú tomes, va a ser a lo que vas a ir encaminado. Puede ser programación de bases de datos, puede ser software, puede ser incluso hardware, puede ser computación gráfica. Realmente tienes un amplio ramo de cosas dependiendo de el área que tú elijas o más bien la especialidad que tú desees elegir. ¿Cuáles son las más atractivas y cuáles son las más tediosas? Personalmente, las más tediosas para mí fueron las de hardware, ya que tengo poca habilidad en ese aspecto. Mientras que las más interesantes para mí fueron las cuestión de computación gráfica, ya que es más apegado a lo que mis gustos se refiere, que son los videojuegos. ¿Cuáles son sus campos de desarrollo profesional y qué sectores solicitan más sus servicios? Los campos de desarrollo realmente son muy variados, extensamente variados, ya que casi cualquier empresa con algún tipo de sistema web o cualquier tipo de sistema que ellos requieran, es donde nosotros como ingenieros en computación podemos ingresar. Realmente el campo laboral es bastante amplio, pues es una carrera que está, yo creo que podría decir incluso de moda, es algo que está muy actual y los sectores que solicitan más los servicios, vaya, de igual modo es muy variado, muy variado. Puede ser desde una pequeña empresa que recién está empezando, por decir algo, de un restaurante, hasta una gran empresa como Chevrolet, como Microsoft, como... Realmente el campo es muy extenso y llegamos a trabajar con distintos profesionales, muchas carreras distintas. Yo personalmente, de hecho, he trabajado con múltiples personas de diversas carreras. He trabajado con grafistas, he trabajado con policías incluso. He trabajado también con médicos, así que realmente el campo es muy amplio. ¿En qué tipo de instituciones, industrias o empresas se puede trabajar? Creo que esto ya lo contesté un poco en, en la respuesta anterior. Como dije, el campo es muy amplio. Prácticamente en cualquier empresa donde se tenga un sistema o donde se esté trabajando incluso con computadoras, es viable para que uno de nosotros entre. ¿Existen dificultades o facilidades para comenzar a trabajar? Pues realmente creo que las dificultades que más podrías encontrar sería que tengas que tener cierto tiempo de experiencia en algún lenguaje de programación y pues hay ocasiones en las que se te piden muchos lenguajes de programación y algunos puede que no los conozcas, que ha sido mi caso en ocasiones me piden a veces muchas cosas que en su mayoría puedo conocer, pero hay alguna otra cosa que no. Sin embargo, también hay las facilidades de que si realmente sabes programar, yo estoy hablando desde el campo del software, claro. Si realmente sabes la lógica de la programación, entonces realmente no se te dificultará aprender otro tipo de lenguaje. Por ejemplo, si tú sabes programación orientada a objetos, por decir algo en Java, no te será realmente muy difícil comenzar a ver lo que es C Sharp, por decir una cosa. O incluso Visual Basic, que ya últimamente se utiliza más .NET, pero hay empresas donde todavía utilizan Visual Basic 6.0. Algo que me ha pasado mucho, de hecho, ya que he llegado a trabajar con algunos lenguajes que en su principio no conozco, pero gracias a que tengo las bases de la programación, he podido desenvolverme y aprender rápidamente los nuevos lenguajes que he necesitado aprender. ¿Qué tan saturado está el campo laboral? Bueno, aquí esta sí es una, yo creo que iría un poquito pegado con la pregunta anterior, ya que sí, hay mucha gente que ya ha estado ingresando a este tipo de campos y efectivamente ha habido mucha demanda y a veces el trabajo no alcanza a cubrir esa demanda, por lo que hay ocasiones en las que sí es un poco difícil encontrar trabajo, como
informáticos, si es que lo puedo generalizar así, ya que pues depende mucho en dónde vivas. Si vives en una gran ciudad, no creo que te sea tan difícil encontrar algo, porque casi en cualquier lado están buscando gente que sepa programación web, ASP.NET, cosas así, o lo que se está dando mucho últimamente que son aplicaciones móviles, lo que es Xamarin, lo que es Android Studio, pero en lugares, digamos, poco desarrollados en cuanto a tecnología se refiere, es difícil encontrar algo por lo menos bueno, de buena paga. Por poner un ejemplo, donde yo vivo actualmente es lo que se conoce como un pueblo mágico. Y pues bueno, no es como tal un pueblo, o sea, no es imaginarte un rancho y cosas así. Sí tenemos cierta civilización, pero es un poco complicado encontrar trabajo de mi campo, ya que pues todavía no hay muchas empresas que están realmente metidas en esta cuestión. Y si las hay, su sede está, en mi caso, por ejemplo, en la Ciudad de México, por lo que si quieres trabajar ahí, te piden ir a la sede principal. Algo que en mi caso, pues no se me ha dificultado, ya que actualmente estoy en un trabajo que es por home office, es decir, que trabajas desde casa, y eso últimamente también ha estado despegando un poco y ha facilitado bastante el hecho de que gente que no encontraba trabajo por distancias, por X cosa, ahora esté logrando encontrar trabajo. ¿Cuáles son los puestos que se puede ocupar? Pues aquí, como mencioné antes, depende realmente bastante de la especialidad a la que vayas, porque, pues vaya, si tú te especializaste en hardware, pues obviamente van a ser puestos que tengan que ver o que tengan allegados a eso. En mi caso, que es software, pues realmente puedes ocupar bastantes puestos, dependiendo de tu enfoque. Ya sea que pueda ser un técnico, ya sea que pueda ser un programador junior, un programador senior, pueda ser un programador visual, puede llamarse así, que te encargas, por decir algo, de la página, de una página web, pero nada más te encargas de la parte frontend, que es la parte que está viendo el usuario, que son los estilos con CSS, que es el HTML, que son en ocasiones los scripts de JavaScript o jQuery, o estar en el backend, que es ya el manejo de la base de datos, que es el manejo de los controladores, entre otras cosas más. ¿Cuál es el promedio mínimo y máximo de ingresos? Aquí sí yo creo que depende mucho de la escuela. En mi caso, si no mal recuerdo, me pedían un promedio mayor a 8. Hablo de la escuela preparatoria, que es la media superior aquí. Y con ese promedio y con 3 años cursados de prepa, es decir, porque hay gente que puede echarse 4 o 5 años, dado que llegaron a deber materias, en este caso para esta carrera fue con un promedio mínimo de 8 y con máximo 3 años de preparatoria. Puede ejercer su carrera de manera independiente y cómo. Sí, es muy posible, de hecho es bastante posible, ya que puedes realmente crear tu propia empresa que se encargue pues de crear software para otras empresas, algo que de hecho se ha estado viendo mucho últimamente. Actualmente de hecho estoy comenzando a ver eso con algunos compañeros de la facultad y realmente aquí más que hacerlo por tu cuenta, pues es de tener buenos contactos porque vas a requerir el apoyo de otros profesionistas, como es un profesionista en marketing, como es un profesionista en publicidad, como es un profesionista, no sé, diseño gráfico, cosas así. Pero de ser posible, es altamente posible, creas tu propia consultoría, puedes crear tu propia, bueno, realmente de hecho, esto como informáticos, es muy dado que trabajemos mucho por freelance, es decir, a nosotros mismos agarramos proyectos de otros lados y pues se nos da un pago dependiendo del volumen del proyecto, se nos da un tiempo, algo que de hecho yo ya he realizado en varias ocasiones. Y se puede trabajar bien incluso teniendo un trabajo fijo y siendo freelance por otros lados.
¿Qué tipo de instrumentos, materiales o equipo requiere para trabajar? En el caso de nosotros como software, con una computadora lo suficientemente potente y pues dependiendo de los requerimientos, claro, es suficiente. En mi caso, realmente sí necesito una tarjeta gráfica decente y algunas otras cosas, ya que mi ramo también es la computación gráfica. Pero en el caso de que simplemente te dediques a software, yo creo que con que tengas una computadora decente en cuanto a RAM, quizás 8 GB podría ser, y con un procesador suficiente, con eso tienes suficiente para poder trabajar. Ahora, si tú eres de hardware, pues realmente, aparte de, bueno, ahí sí depende mucho. Si lo haces de manera freelance, por ejemplo, que tú te dediques a reparar computadoras por tu cuenta, pues sí necesitas conseguir todo el material, desde los desarmadores, desde las brochas para poder limpiar, desde el aire comprimido, entre otras cosas. O si trabajas en una empresa, en la mayoría de ocasiones ellos te otorgan ese material. El trabajo se lleva a cabo normalmente en espacios abiertos o cerrados, en zonas urbanas, rurales o inhóspitas. Pues aquí sí normalmente es en lugares cerrados, así como mencioné antes, normalmente es en zonas urbanas. El ámbito rural sí realmente es muy difícil encontrar un puesto para esto. Sin embargo, tampoco es imposible, pero sí es bastante complicado. ¿En qué lugares o ámbitos específicos y bajo qué condiciones? Pues como mencioné antes, sí tienen que ser en grandes ciudades, ya que en lugares un poco menos avanzados sí es un poco complicado encontrar algo bueno. ¿Y bajo qué condiciones? Pues realmente bajo casi cualquier tipo de condición. Creo que la más importante es que pues haya empresas nuevas que quieran ir creciendo. De hecho, algo que ha ayudado mucho a mucha gente, sobre todo de mi generación, es que muchas empresas nuevas están llegando y algo que requieren mucho es necesito mi aplicación web o necesito mi aplicación móvil. Y ahí es donde comenzamos nosotros a entrar. ¿Con qué dificultades o satisfacciones puede enfrentarse durante su trabajo cotidiano? Dificultades realmente son muy variadas. Si yo hablo en mi caso de software, una de las mayores dificultades que encuentro es que el tiempo de, el tiempo de trabajo no siempre suele traducirse en el rendimiento del proyecto. ¿A qué me refiero? A que no por trabajar 7 horas durante mi jornada laboral, implica que esas 7 horas completamente signifiquen ver algo dentro de la aplicación web, por ejemplo. Es decir, que haya un gran avance de este, ya que muchas veces el estar buscando los bugs, el estar buscando los errores que pueden ser variados desde un error en un script de la parte frontend hasta un error en el backend o un error en la base de datos, y buscar esos errores puede llevar horas. Y aunque te lleve horas estarlo buscando y resolverlo, realmente a veces en ocasiones para tus clientes o tus jefes no se refleja ese trabajo que se hizo, esas horas invertidas, ya que ellos realmente ven un pequeño cambio que en muchas ocasiones no logran entender la cantidad de cosas que uno tuvo que hacer, así como la cantidad de tiempo que uno tuvo que invertir para lograr resolver esto. Esa yo creo que son de las dificultades más complicadas que puedes tener en la cuestión del software. En cuestión de satisfacciones, personalmente me siento satisfecho en muchas ocasiones de lograr aprender lenguajes de programación que no conozco de una manera muy rápida y poder desenvolverme en muchas otras ramas que a lo mejor pues no es mi especialidad. De hecho, prácticamente casi nunca he podido ejercer mi especialidad, que es computación gráfica. Normalmente he tenido que recurrir a software, más que nada porque el campo de computación gráfica no está en este país todavía
tan demandado. ¿Con qué otros profesionales desarrolla sus actividades? Pues como mencioné, ahí sí depende de en qué empresa estés trabajando. Yo en lo personal he trabajado con oficiales de policía, he trabajado con médicos, he trabajado con gente de restaurantes, he trabajado con grafistas o de diseño gráfico más bien. Y ahí sí depende mucho de qué tipo de empresas estés tú trabajando. Será el tipo de profesionistas con los que tengas que lidiar, vaya, ¿no? Que normalmente con los que, más que nada, nosotros como programadores, con los que más en ocasiones tenemos que ver es con contadores, es con gente de marketing, que son los que prácticamente en todos lados vas a encontrar, y técnicos. El ejercicio profesional del egresado con que contribuye al desarrollo. Ajá. El ejercicio profesional del egresado con qué contribuye al desarrollo del país. En síntesis, ¿qué tipo de vida tiene normalmente el profesionista de esta carrera? ¿Para qué sirve en general y para qué puede servirle en lo particular esta carrera al egresado? Pues en cuanto al desarrollo del país, creo que es bastante importante, ya que como programadores podemos automatizar muchísimas actividades que actualmente se están realizando manualmente. Hay otros países mucho más avanzados que nosotros, yo estoy hablando en mi caso de México, y podemos ver, por ejemplo, a Estados Unidos, a algunos países de Europa, a Japón sobre todo, que es uno de los líderes en este aspecto, que hay muchas actividades que realmente se pueden automatizar y reducir tiempos, reducir esfuerzo y poder seguir avanzando más y más para poder darle una mejor comodidad a nuestro país, a nuestra gente de nuestro país. En México todavía no tenemos la misma calidad que en Japón en ese aspecto, por ejemplo, pero se está avanzando poco a poco. Y bueno, yo sé que cada profesionista realmente tiene su propia importancia, pero creo que en cuanto a avance tecnológico, los que son programadores, así como los que son de hardware, son muy importantes en esta cuestión. Y pues bueno, eso creo que sería todo. Espero haberlo dejado claro. Lamento haber tenido algunos cortes, ya que sí fue un poquito difícil explicar algunas cosas, pero espero que con esto sea suficiente. Y pues bueno, pues nada, eso sería todo entonces.